Quisiera que iniciáramos con una declaración este tema. Quiero que declaremos: Dios me llamó para fructificar en la crisis. A ver, con más ganas. Dios me llamó para fructificar en la crisis. Una vez más, Dios me llamó para fructificar en la crisis. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor y le dicen: eso es lo que queremos? Hermanos, el domingo pasado yo hablé compartí un tema acerca de cómo tener paz en medio de la tormenta. Sí, y hablamos de 3 puntos. Hablamos que podemos tener paz aun cuando los demás están amedrentados, atemorizados. Y dijimos que era tener una revelación de Dios. Cuando Pablo le da la revelación ahí en la tormenta, él tenía paz. Sí, también dijimos que crecemos en el conocimiento del Señor cuando estamos en la tormenta. Por eso puedo tener paz. Dice ahí, ¿se acuerdan cuando los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Y ellos pudieron conocer que Jesús tenía poder también para calmar la tempestad. Entonces, y por último, hablé acerca de que tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, en la tormenta. Viene la tormenta, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, y así vamos a tener siempre paz. Pero hoy le quiero dar como un seguimiento a esto, y hoy quiero hablarte de pasos para fructificar en la crisis o en la tormenta, que es lo mismo. En todas esas situaciones difíciles, te quiero dar algunos pasos que nos hagan no nada más tener paz, sino fructificar. Podemos dar fruto aún en medio de la tormenta. Hermano, es muy diferente tener paz en medio de la tormenta a fructificar en medio de la tormenta. Eso es para gente especial. A ver, voltea con el que está ahí a tu lado y le están hablando de ti. Están hablando de ti. Esto es para gente especial. Aquellos que realmente van a dar fruto. No nada más van a tener paz, sino van a poder dar fruto en medio de la tormenta o de la crisis. ¿Sí? ¿A dar fruto de qué? De que va a haber gozo, paz en nuestra vida, amor. Sí, los frutos del Espíritu van a estar permaneciendo ahí a pesar de lo que yo estoy viviendo. Sí, también ese amor, ese gozo, esa paz, y eso vamos a poder ayudar a otros en medio de la necesidad o la tormenta que yo esté viviendo. Aún todo el que está alrededor mío va a alcanzar bendición. Yo pude poder fructificar también bendiciendo a otros, y Dios me puede bendecir grandemente aún en esos momentos. Aunque para otros es una tormenta, para ti y para mí podemos ser bendecidos por Dios aún en medio de esas circunstancias. Y eso te lo quiero enseñar, ¿sí?, con la vida de José, el hijo de Jacob. José, el soñador, ¿sí? Todos conocemos quizá la historia, pero aquí vamos a ver cómo realmente José era un hombre, hermano, acostumbrado a dar fruto donde quiera que llegaba. Donde quiera que José estaba, a pesar de todo lo que lo que estaba sucediendo en su vida, sí, a José, él se acostumbró a vivir dando fruto. Era un estilo de vida para José. ¿Y por qué te lo digo? Yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que por ese amor que le tenía José a Dios, aún a los 17 años, ese amor que le tenía, yo creo que Dios le reveló a José toda la película de su vida. O sea, aunque no sabía qué iba a suceder, pero muchas cosas le fueron reveladas. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando resulta que llega y Dios lo pone ahí como segundo de Faraón, ¿sí?, empieza él, y cuando habla con sus hermanos, ¿qué es lo que le dice? Ustedes lo hicieron para mal, pero no fueron ustedes los que me trajeron acá. Fue Dios el que me trajo acá. Entonces, ¿quién le dijo a José que fue Dios? O sea, ¿cómo
¿por qué captó eso José? Y eso es por donde yo te digo que quizá Dios le reveló, y era por eso que acostumbraba a José a fructificar, a estar de alguna manera en victoria y dándole fruto y bendiciendo a todo aquel estaba a su alrededor, a donde él llegaba. Aunque llegaba como una víctima, llegaba como alguien que debería estar sufriendo, que debería estar padeciendo, llegaba, fructificaba y bendecía a la gente. Eso era la vida de José. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de eso, ¿no? De cómo es que José, ¿qué fue lo que hizo José para poder vivir en una vida así? Porque yo espero, hermano, que tú y yo podamos ser unos Josés, que podamos fructificar, que podamos tener vida, gozo, amor, paz en medio de lo que estamos viviendo, pero que también yo pueda bendecir a mi casa, bendecir a mi familia, bendecir ahí la colonia, bendecir todos los lugares a donde podamos llegar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren ser así? Y mira lo que dice ahí. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? Número 1, lo primero que yo creo que Dios me mostraba, Dios me lo revelaba, es que entendió que Dios tenía un sueño para él. La primera cosa que yo creo que José entendió fue que Dios tenía un sueño. O sea, Dios tenía un plan para él. Su vida tenía un propósito de parte de Dios, y yo creo que él lo entendió. Aún a los 17 años, cuando vienen los sueños, él sabía que Dios tenía planes, que él iba a ser un gran líder, que Dios lo iba a usar poderosamente a él, y él se los empezaba a contar. Sí, ahí a sus hermanos. Pero yo puedo ver que Dios lo escogió y le dio sueños, y los sueños que José tenía no eran sus sueños, sino eran los sueños de Dios. Sí, Dios tenía planes para él, lo iba a hacer grande, iba a salvar a una nación, iba a hacer muchas cosas Dios a través de José, y él de alguna manera, él lo entendió. Sí, él lo entendió, aunque no era a lo mejor muy hábil para muchas cosas, aunque José estaba muy joven, pero él sabía de parte de Dios que Dios tenía un gran plan para él, que él iba a llegar a ser un gran líder y que Dios lo iba a usar para bendecir a mucha gente. Eso es lo primero que yo creo que pasó en la vida de José. Hermano, cuando vemos también, por ejemplo, a David. Cuando David, tú lo ves ahí en el primer libro de capítulo 16, el primer libro de Samuel, de alguna manera viene Dios y le habla a Samuel y le dice: quiero que vayas a la casa de Isaí. Dice: ahí me he provisto de rey, porque había desechado a Saúl. Saúl se había equivocado, había desobedecido a Dios, y ahora lo había desechado, y ahora iba a levantar a un nuevo rey. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Samuel? Ve, porque en casa de Isaí, ahí está el nuevo rey. Y cuando llega, dice que pues llegó Samuel y manda y le dice a Isaí que traiga a todos sus hijos para poder mostrar, que Dios mostrara cuál era el próximo rey. Dice ahí, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, le dice: no mires la estatura, la fuerza. Sí, Dios ha escogido, no escoge así. Dios escoge conforme al corazón. Y entonces viene uno, otro, y Dios le dice: no, este tampoco. Y ya cuando se habían acabado todos, dice: oye, no tienes a otro, porque Dios no ha escogido a nadie de estos. Dice: hay uno que es el más pequeño de todos, pero anda entre las ovejas. Y dijo: hazlo venir. Y cuando llega David, el Señor le dice: este es, úngelo.
¿Y de qué te estoy hablando? De que David no tenía ni la fuerza, ni la capacidad, ni tenía... Pero Dios ve el corazón de David y Dios escoge a David, hermano. Y David, en medio de todo lo que vivió, de todo lo que pasó y enfrentó, sí, él llegó a ser el mejor rey de Israel, ¿no? Uno de los mejores reyes de Israel. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Primeramente es que Dios tiene un plan para nosotros. Dios, cuando te escogió a ti, cuando nació José, Dios tenía un plan y un propósito para él. Dios pensó en cosas grandes para José. Y yo creo, hermano, que Dios nos escogió a nosotros. Yo no lo escogí a él, porque como les he comentado muchas veces, yo no quería saber nada de Dios. Sí, decía que yo no lo ocupaba, que yo no necesitaba a Dios. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios me escogió a mí, en su misericordia Dios me escogió a mí. O sea, yo creo que a ti también, dice la Biblia, vosotros no me elegisteis a mí, le dijo a sus discípulos. Él pasó y llamó a Pedro, llamó a Jacobo. Él es el que nos escoge. Pero cuando nacimos en Cristo, hermano, andábamos perdidos, andábamos alejados de Dios. Y cuando un día el Señor puso su Espíritu en nosotros y nos hizo nacer de nuevo, es con un plan, es con un propósito. Es que tú y yo lleguemos a hacer cosas grandes para Él. Él soñó contigo, Él soñó conmigo. Él tenía un sueño para mí cuando puso de su Espíritu en mí. Cuando puso de su gloria sobre ti, Él estaba soñando algo grande para ti y para mí. Él ve el dolor, Él ve el sufrimiento, Él ve la pobreza, todo lo que estaba pasando. Entonces pone en José la gracia, Él pone y lo escoge y le empieza a dar sueños. Pero lo primero que te quiero decir es que Dios pensó cuando puso su mirada en José y lo escogió a José, Dios pensó en grande para José. A ver, dile al que está ahí a tu lado, Dios pensó en grande cuando te escogió a ti. Dile, Dios pensó en grande cuando te escogió a ti. Dile, dale el aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo creo que todavía estamos por hacer tantas cosas que el Señor puso en nuestra vida, hermano. La segunda cosa que es tan interesante, este segundo punto, y es el segundo paso, cómo José podía fructificar a donde quiera que llegaba, era que entendió que hay que pasar por un proceso antes de que se cumpla el sueño de Dios. Te lo voy a repetir. ¿Por qué José podía gozarse, podía fructificar, aun cuando están en todos los momentos que vamos a ver ahorita? Porque él entendió que primeramente había que pasar por un proceso. Antes de llegar a la grandeza esa, a donde Dios lo quería llevar, él tenía que pasar por un proceso donde su carácter fuera formado. Una persona no puede llegar de aquí, nacer de nuevo y luego Dios o darte un negocio donde fructifique si no ha prosperado nuestra alma. Por eso dice el pasaje así: Dios deseó que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque si no, ¿qué es lo que va a suceder si yo de repente me convierto en el líder o una iglesia de mucha gente? O yo no sé cómo Dios vaya, si no he pasado por el proceso. Si no he pasado por el proceso donde Dios me tiene que llevar, yo puedo terminar siendo un orgulloso. Podemos terminar mal en lugar de terminar bien. Por eso todos necesitamos pasar por un proceso. Y él lo entendió. Pero él lo entendió muy bien. Por eso cuando viene ahí, por eso les decía al principio, yo creo que Dios le reveló todo a José. Dios le reveló que necesitaba pasar por un proceso. Y lo primero a lo que se enfrenta José es el rechazo de la familia. Sí, yo creo que el rechazo de la familia o
cuando alguien de la familia te hiere, te ofende, te humilla, te falla, yo creo que son los momentos más dolorosos de cualquier persona. ¿Por qué? Porque somos sentimentales, porque amamos a mi esposa, a mi esposo, al esposo, a los hijos, también a los padres. ¿De quién esperas más? ¿Tú esperas más del vecino o de tu esposo o de tu esposa? Oye, anhelamos y esperamos, tenemos una expectativa de que mi padre me va a cuidar como hijo. Tengo una expectativa de que mi esposa va a ser la que más me cuida a mí. La esposa tiene una expectativa de que el esposo va a estar siempre ahí cuando ella necesite. Entonces, cuando no encontramos eso y que el hijo espera de los padres y el padre lo abandona y cuántas cosas pasan así, pues eso, yo creo que eso es uno de los momentos más dolorosos. Y es lo primero a lo que se enfrenta José. José viene y a causa de que Jacob lo amaba a él tanto, ¿sí?, porque lo tuvo en la vejez, dice ahí, le hizo una túnica de colores y empezó a mostrar diferencia, sí, y empezó a amar más a José que a sus hermanos. Sus hermanos tuvieron envidia de él, y cuando lo manda José, ahí el papá Isaí lo manda que le lleve ahí a sus hermanos de comer. Ahí va José con todo su amor, ahí va José, los andaba buscando para llevarles la comida. ¿Y qué es lo que vemos? Que dice Génesis 37, 18 al 20, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí que viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué es lo que está diciendo? Sus propios hermanos lo querían matar y lo meten a una cisterna. Después de que estaban viendo cómo lo mataban, lo meten a una cisterna a José. Pero ahí en la cisterna, hermano, estando él ahí en la cisterna y viendo que sus hermanos lo querían matar, yo creo que él sabía que Dios tenía un plan. Yo creo que José, después de haber meditado, él sabía que si iba a querer llegar a donde él quería llegar, a donde Dios lo quería llevar, era necesario aún eso. Aunque su familia se levantara en contra de él. Sí, ¿por qué? Porque Dios iba a formar el carácter, Dios estaba formando el carácter. Y yo creo que José lo entendió. Porque no es fácil, hermano, no es fácil poder perdonar situaciones que nos hace nuestra propia familia. Es de lo más difícil que puede pasar. Sí, estaba escuchando cosas tan terribles como que una mujer, sí, se vaya con otro y deje a sus hijos de chicos. Eso provoca drogadicción en los hijos, que se suiciden. Tanta cosa pasa cuando una mujer toma una mala decisión. Sí, cuando un hombre, he escuchado también que el hombre va y se mete con la hermana de su esposa. Hijos que están robando a los padres, sí, cuando la mamá está trabajando y haciendo cosas, y a veces le están robando. Y hay tanto dolor y tanto sufrimiento. Yo te quiero decir, ¿cómo se puede perdonar eso, man? ¿Cómo? A veces yo me pongo, cuando me cuentan las cosas o vienen a consejería y me dicen lo que están viviendo, yo digo, wow, me pongo en el lugar de ellos o de ellas y más que todo de ellos, y decir, ¿qué haría yo? A veces yo les he contado, pero han venido cuando alguien cae en adulterio, la mujer, y el hombre lo veo llorar y me empieza a contar eso. No sé qué decir, hermano. Lo único que hago a veces es empezar a llorar yo con ellos y abrazarlos por la espalda y decirle, no sé qué decirte, hermano. Porque esas son cosas parecieran imperdonables, parecía que sí, naturalmente, qué difícil es perdonar algo así. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene poder para poder darnos
¿Cuántos saben eso? Dale el aplauso. Dios tiene poder para sanarnos de cosas que jamás podríamos nosotros sanar. Y es por eso que hoy quiero compartir esto que te estoy compartiendo. Dios nos va a llevar, hoy vamos a salir, ¿sí?, listos para poder nosotros fructificar. Segunda cosa, ahora cuando está ahí en la cisterna, ¿sí?, yo creo que ahora, como José, yo creo que era igual que tú y que yo. Yo no creo que José haya dicho, bueno, lo entendió, pero aunque tú entiendas que es un proceso, aunque tú entiendas que es algo, es bien, ¿quién no va a estar? Yo me imagino a un José allí en la cisterna diciéndole, Señor, porque dice que Dios estaba con él, pero diciéndole, Señor, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cómo mis propios hermanos, si ven, nunca les he hecho nada, nunca. Yo creo que batallaba José también en su alma con esas cosas, hasta que de alguna manera José entendía que Dios tenía un plan. Eso es lo que yo creo que no se la quitaba de su cabeza y de su corazón. Y eso es lo que hoy te vengo a decir a ti. Si tú hoy y yo entendemos que Dios nos escogió con un propósito y que nos tiene para cosas grandes, vamos a tener que enfrentar momentos difíciles. Porque Dios tiene algo muy grande para ti y Dios va a estar tratando con nuestro carácter. Pero las cosas que tú y yo no podemos hacer con nuestras fuerzas, Él es el que nos va a dar el poder para salir adelante. Aleluya. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Ahí en Génesis capítulo 39, versículo 1 al 5, dice, llevado pues José a Potifar, oficial. Mira estos versículos, hermano. O sea, para que veas cómo de alguna manera Dios estaba con José. 39, 1 al 5. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Yo quiero que escudriñes bien esto que estamos leyendo. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Quién vio? Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Oye, viene José. José viene de estar en la cisterna, echado por sus hermanos, sí, porque lo querían matar. Y llega a casa, lo venden a los ismaelitas lo venden a Potifar, llega como esclavo. Y dice aquí la palabra del Señor que Dios estaba con él. Yo te voy a decir algo, Dios no puede estar con una persona amargada. Dice la Biblia que una persona que no perdona, que está amargada por lo que le hicieron, dice la Biblia que deja de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, algo aprendió José. José está aquí y dice que Dios estaba con él y que el Potifar empezó a ser bendecido por José. Dios bendijo la casa de Potifar porque José llegó a aquel lugar. Y todo donde José ponía su mano, Dios lo prosperaba. O sea que José
está viviendo primero en la noria, después llega como esclavo, siendo un hijo de un padre rico, así como Jacob. Ahora está como esclavo y ahí en lugar está dando fruto. Tiene gozo y dice, y le servía a Potifar. Empezó a servir, tenía gozo y Dios estaba con él. Y su amo veía, dice, que Dios estaba con él. Hermano, el gozo, la paz, todo lo que tú puedas y yo traer, la gente lo ve. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta cuando alguien está triste o no? ¿Se le ve el rostro o no se le ve? Dice, y Potifar dice que veía que Dios estaba con él. Hermano, ¿y qué es lo que te quiero decir? Dios bendijo la casa de Potifar, el campo, sus ovejas, todo lo que tenía, dice, por causa de José. Entonces estamos hablando de que podemos fructificar aun cuando yo soy un esclavo, aun cuando las circunstancias no son favorables para mí, aun cuando yo debería estar en casa de mi padre gozando allá, ahora estoy de esclavo sirviendo aquí, no soy dueño de nada. Dios tenía un plan para José. Dios tenía un propósito para José y él lo entendía, hermano. Y yo espero que hoy con esta palabra tú y yo podamos entender que no podemos tomar nada personal. Que aún la familia que se levante contra nosotros, aún aquellos que se levantan que es injustamente, lo que hagan con nosotros, no lo puedo tomar personal. Tengo que tomarlo de manera como el poder saber que como Dios me lleva a algo grande, yo tengo que pasar por eso, pero Dios me va a ayudar. Y entre más las situaciones sean más graves es porque más grande va a ser la bendición que Dios nos va a dar. Aleluya. ¿Alguien lo cree? ¿A dónde iba a llevar Dios a José? José no sabía que iba a ser el segundo de Egipto, pero sí sabía que iba a ser un gran líder y que iba a terminar bendiciendo y que él necesitaba esas cosas. ¿Por qué Jesús le llamó amigo a Judas, hermano? Porque Judas fue parte de del propósito de Dios. El Padre Jesús iba a morir en una cruz y Judas fue el que lo entregó. Y en lugar de llamarlo, eres un traidor, eres un amigo, haz lo que tengas que hacer ya. Qué impresionante es cuando tú y yo sabemos que lo que está pasando no es personal, ni me voy a ofender, ni me voy a hacer contra este. ¿Por qué? Porque Dios lo está usando. Dios me va a formar el carácter para llevarme a donde Él me quiere llevar. Dile que está ahí a tu lado, Dios te va a llevar a cosas grandes, dile. Dile, Dios te va a llevar a cosas grandes, prepárate. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está José con Potifar y todos saben la historia. Después vino la mujer y una injusticia. Vienen y le dicen y que ahí que se había metido y empezó a gritar ahí. Y vino Potifar enfurecido y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está José? Y lo agarró y lo metió en la cárcel. Y ahora sí, era para que José se tirara a llorar, era para que José llegara a la cárcel. Ya estoy cansado, o sea, primero mi familia y luego a este que le serví tanto, toda la bendición que tiene, y ahora me echa a la cárcel. O sea, dice la Biblia, hermano, que cuando llegó a la cárcel, dice, su amo lo puso en la cárcel, lo tomó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Viene y cuando llega a la cárcel dice que él es el líder de la cárcel. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Es el 39, 20 al 23. Pero Jehová estaba con José.
En la cárcel Jehová estaba con José. ¿Estaría amargado José en la cárcel? ¿Estaría enojado contra Potifar? Porque Dios estaba con él. Y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José. Quiero que escuche lo último. Porque, repite conmigo, porque Jehová, ¿y qué? Todo prosperaba. La palabra prosperidad no tiene que ver con dinero. José estaba prosperando por dentro, hermano. José estaba siendo un hombre que Dios estaba formando. Venía la gloria, venía algo tremendo para él, pero él prosperaba cuando en la cárcel estaba sirviendo en la cárcel. Tenía amor por los prisioneros. Oye, José, no, ¿puedes ayudar? No, ¿cómo que ayudar? Allí en la cárcel, ¿se acuerdan? Dice que vino el panadero, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Ahí llegaron ahí a la cárcel y él les servía, dice. Y luego tuvieron un sueño. Después de estar ahí siendo bendecido en la cárcel, empezó a prosperar todo ahí, porque donde quiera que él se paraba, él fructificaba con su vida y bendecía al que estaba alrededor. Está ahí de repente y aquellos, como tuvieron un sueño, el copero y el panadero tuvieron un sueño. Y uno empezó a decir: oye, soñé esto, soñé que una vid y tres sarmientos se venían y luego se llenaban de fruto, y luego yo llevaba ahí una copa y le volvía a servir la copa al rey. El panadero y el copero, por haberle fallado al rey, no sé qué fue lo que hicieron, los metió el rey a la cárcel. Y viene José y le dice, les interpreta el sueño, y a uno le dice que en 3 días le van a cortar la cabeza, pero al copero le dijo, en 3 días. Esos 3 sarmientos son 3 días en los cuales el rey te va a volver a poner como su copero. Y después le dice que es otra de las cosas, el malagradecimiento. La injusticia fue la cárcel, meterlo. Él no hizo nada. Pero ahora estaba siendo moldeado o su carácter en cuanto al malagradecimiento. Les dice, ¿y sabes qué le dice José al copero? Al jefe de los coperos: cuando llegues con Faraón, dile, acuérdate de mí y dile que yo estoy aquí en la cárcel por algo que no hice, que si me puedes sacar, ten misericordia de mí, así como yo te he ayudado, le dijo al copero. El copero se fue y dice en el verso 23, por ejemplo, 40, 14, 15, dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, como te dije. Verso 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. O sea, también te encuentras con gente cuando tú les ayudas, estás con ellos y tantas cosas, puedes ayudarles, bendecirlos y apoyarles, pero el día que tú necesitas, no hay nadie. Era para que José dijera: wow, se olvidó de mí. Hermano, aunque todos se olviden de ti, dice un pasaje, Él nunca se va a olvidar de ti. Aunque todos, aunque mi madre y mi padre y mi madre me dejaren, decía David, con todo Jehová me recogerá. O sea, Dios va a estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos pueden decir amén?
¿Y qué es lo que sucede después? Que Dios se acuerda de José. Hermano, Dios tarde que temprano va a llegar el tiempo donde tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Así como las tormentas, dijimos la semana pasada, las tormentas son cuando vas muy bien. Todo va bien y de repente sale la tormenta y la enfermedad de muerte y el accidente aquel y te quitaron la casa y un montón de cosas. Esas son las tormentas. Pero estas cosas donde Dios te va a levantar, esto está al revés. Te está yendo muy mal, estás en la cárcel y de repente de ahí, en un instante, te vas a brincar a la casa de Faraón. Yo creía que se iban a emocionar más, pero ¿cuántos dicen amén? Está ahí y de repente dice, le vino un sueño a Faraón. ¿Quién mandó ese sueño a Faraón? Le vino un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y que las flacas se comían a las gordas. Y viene ese sueño y nadie lo puede interpretar. Manda a traer a los sabios, manda a traer a todos para que le interpreten el sueño y nadie lo puede interpretar. Y de repente ahí está el copero, dice, y el copero se acordó, qué casualidad, que el copero se acordó que había alguien allá en prisión, allá en la cárcel, que le había interpretado a él el sueño y al otro, al panadero, le habían cortado la cabeza y se cumplió. A él iba a ser que fue restituido en 3 días y se cumplió. Y lo mandaron llamar. A ver, dile que está ahí a otro lado, te van a mandar llamar para bendición. Hermano, eso es lo que yo quiero hoy compartirte. Si tú y yo caminamos así, si tú y yo entendemos que no podemos estarnos, tenemos que hacer a un lado todas aquellas cosas que nos han sucedido, que no es personal. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y nos va a llevar a cosas gloriosas. Aleluya. Tú y yo vamos a terminar siendo una gran bendición para mucha gente. Y dice la Biblia que José le pudo interpretar el sueño. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas y le interpreta. Son 7 años de abundancia y 7 años de escasez, le dijo. Y en los 7 años de abundancia tienes que ahorrar. A ver, dile que está atrás, tienes que ahorrar, hermano. Tienes que ahorrar cuando te vaya bien. Cuando tengas la abundancia vas a ahorrar, dijo, para que cuando vengan los 7 años de escasez, entonces aquí en Egipto sí hay alimento. Y busca un hombre que sea un buen administrador que te pueda ayudar con eso, rey, le dijo a Faraón. Y Faraón dijo, ¿dónde vamos a encontrar a otro hombre con tanta sabiduría y donde el Espíritu de Dios está con él? ¿Dónde vamos a encontrar a otro? Y ¿sabes a quién escogió? Y le dijo, tú serás el que va a gobernar todo Egipto. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso su collar de oro en su cuello y Dios bendijo a José y lo puso como segundo de Faraón y Faraón le dijo, nadie va a poder, después de ti no va a haber otro más grande, hermano. Pero no estaba en la cárcel, no estaba en la noria, no estaba pero como su corazón estuvo bien, como su corazón nunca se amargó, ahora José estaba en el lugar. Ahora yo te quiero decir, si José no hubiera sido tratado José así, ¿qué hubiera pasado con José cuando se encuentra con sus hermanos? Si se encontró al copero ahí, de repente el copero, José, ¿no podrías ayudarme? Ah, sí, ahora sí. O sea, su corazón hubiera estado muy mal.
Pero a él seguía siendo humilde, seguía siendo el que quería a sus hermanos, los seguía amando. Por eso Dios tiene que pasarnos por un proceso, porque cuando llegamos al lugar a donde Dios nos va a llevar, tú y yo vamos a seguir permaneciendo humildes y con el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Si alguien me puede ayudar, Joel, si puedes ayudarme. Después vino en el 45, 50, el 52. Y nacieron a José 2 hijos. Antes que viniese el primer año del hambre, cuando estaba en la abundancia, le nacieron 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo? Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces José, escúchame, José en toda su vida entendió que para que naciera Efraín necesitaba nacer primero Manasés. José, donde quiera que estuvo, él sabía que primero tenía que nacer Manasés, el que me hizo olvidar. Si no nace Manasés en tu vida y en la mía, por todas las cosas que nos han hecho, por todo un pasado terrible, gente que ha sido injusta, todo lo que hicieron nuestros padres, nuestros hijos, yo no sé cuánto nos han dañado. Si no nace Manasés en nuestra vida, no va a poder nacer Efraín. Efraín es: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que ahí en la cárcel, como esclavo, Dios me hizo fructificar ahí. O sea, no fue cuando llegó a Faraón, no fue cuando llegó allá a ser el segundo de Faraón, cuando él estaba fructificando. No, en la tierra de mi aflicción. Cuando me están humillando, cuando me están tratando mal, cuando me están haciendo a un lado, cuando no me menosprecian, cuando me están haciendo ahí, entonces yo tengo que venir y arrodillarme y decirle: Señor, tiene que nacer Manasés en mi vida. Si no, no voy a poder tener un Efraín. Y si no me saco esto, Señor, si tú no quitas esto de mi vida, yo no voy a poder fructificar. Y hay muchos que quizás se han pasado años con las mismas cosas que nos hicieron desde que estábamos de niño, o lo que sucedió con papá o con mamá o con el esposo, con años. Te puedes pasar años. Mira, yo puedo determinar el tiempo en el cual Dios quiere que yo fructifique. Dios no quiere que tú te tardes 20 años, 30 años para hacerte fructificar y bendecirte. Eso lo determinamos tú y yo. O sea, él se ponía de rodillas, yo creo, y le decía: Señor, yo no me paro de aquí hasta que no se quite esto que traigo, Señor. Yo creo que José decía así: si tú no me quitas eso, porque fíjate lo que dice. Y lo llamó Manasés. O sea, haz de cuenta como que hizo un resumen de su vida. Ahora está en abundancia, pero ahora viene, le nace un hijo y le dijo: este lo voy a llamar Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo lo que mis hermanos me hicieron. Y Dios quiere que tú y yo podamos hacer que nazca Manasés en nuestra vida.
Pero eso no lo va a hacer Dios, eso lo tienes que hacer tú. Dios te da el poder cuando tú dices: yo quiero que nazca Manasés. Es como una pareja que no quiera tener hijos. Primero le tienen que decir: Señor, queremos tener un bebé. Y entonces Dios lo hace. Lo mismo así: Señor, yo quiero perdonar a los que me dañaron. Quiero, Señor, no he podido. Me duele mucho, Señor. Es como la mujer que da luz, ¿no? Hay un dolor tremendo, pero cuando ya tenga el bebé, así es el Manasés. Te va a doler, nos va a doler el poder perdonar a aquella. Te va a venir el recuerdo, todo el dolor que te causó cuando te trató de esa manera. Sí, claro que duele, pero es mejor decirle: Señor, sí quiero, aunque me duela. Porque detrás de eso, hermano, viene el Efraín, viene la prosperidad, viene la gloria de Dios, viene la mano de Dios sobre tu vida. No te puedes quedar así. Termino con esto. Estaba escuchando un testimonio de una pareja, líderes de jóvenes, que iban a tener un bebé y estaban tan emocionados. Les habían profetizado que iba a ser un regalo de Dios, que iba a ser una gran bendición. El niño se iba a llamar Natán. Creo que un regalo de Dios. Les profetizaban una gran bendición. Resulta que cuando nace el niño, viene con problemas el niño, y viene con síndrome Down, pero en un nivel alto. Y ella no podía pasar eso, hermano. No podía entender cómo Dios hubiera hecho eso, cómo Dios, si se les había profetizado que venía un niño que iba a ser un regalo de Dios. Y así pasó tiempo, sufriendo con un dolor, aún en su interior rechazando a Dios, diciéndole que no lo entiende, que no entendía por qué. Un día va con una doctora, la doctora ni cristiana era, la que yo creo que la que estaba atendiendo ahí al bebé, y le dijo: ¿sabes qué? Tu hijo es un regalo de Dios, va a ser una bendición para ti, para ustedes. Dios lo envió, y si Dios lo envió, Él sabe por qué. Y Dios va a... Y dice que algo sucedió en su interior de ella. Y vino y le dijo, como entregó ese Manasés, y le dijo: Señor, te entrego todo este dolor, todo esto que he traído este tiempo, Señor. Dice que le entró un amor por su niño Natán. Tenía otros niños. Y dice que el niño creció, ella misma testificándole al pastor que estaba compartiendo el testimonio. Decía: pastor, si viera qué bendiciones Natán. Tiene una dulzura, tiene una gracia de Dios más que mis otros hijos. En medio de todo lo que estaba viviendo, ella se lo pudo entregar a Dios. Y dice: ahora hasta en la adoración, pastor, es un adorador. Él nos enseña a adorar a Dios. A veces no sabemos cómo vienen las situaciones y los procesos. Pero déjame decirte que el proceso, si tú y yo le entregamos esas cosas a Dios, tarde que temprano Dios va a bendecirnos. Tenemos que entregar, hoy tenemos que entregarle al Señor y decirle: Señor, queremos que nazca Manasés en mi vida.
quiero olvidar, que me ayudes, porque fíjate lo que dijo José. Dios me hizo olvidar, él no podía solo. Tú y yo no vamos a poder olvidar nunca o perdonar a aquellas personas que acabaron con nosotros por todo lo que hicieron. Pero hoy Dios sí lo puede hacer. Hoy Dios te va a ayudar. Van a hacer un Manasés y Dios te va a preparar para darte un Efraín, que Dios ha estado anhelando dártelo. La bendición, que haga fruto en tu vida, que haya fruto en tu casa, Dios lo está anhelando. Por eso te trajo esta palabra. Pero tú y yo hoy decidimos, si le decimos: Señor, yo quiero que Manasés pueda nacer en mi vida.